River Plate es uno de los dos equipos más importantes de Argentina. También es un grande de América y a nivel mundial. Pero los grandes también viven momentos vergonzosos para el olvido. Claramente, la mancha del descenso es la herida más grande para la banda millonaria. Y casi que es obvio que está por encima de esta selección de papelones, aunque están presentes algunas cuestiones ligadas directamente con ese desenlace fatal. Aclaración hecha entonces, estos son 7 de los más grandes papelones de la historia de River. 24 de mayo del año 2000. River visita a Boca buscando avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores. La ida había sido 2-1 para el millonario, pero Boca gana 3-0 y lo deja afuera al eterno rival. Con este resultado, por el peso específico de los protagonistas y por la instancia en la que se estaba jugando, este encuentro ya quedaría en la lista de los superclásicos imborrables. Pero particularmente este partido tuvo condimentos históricos y fueron todos en favor de Boca. El caño de Riquelme a Yepes queda como una anécdota, porque la gran noticia para ese encuentro era la posible vuelta de Martín Palermo tras 6 meses de recuperación después de una rotura de ligamentos. Y en la previa se habló demasiado. Por ejemplo, al técnico de River, al Tolo Gallego, se le fue la mano o la lengua. No me preocupa nada. Y otra cosa, si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Y con el resultado quedó sepultado por sus palabras. No solo por el 0-3 y la eliminación, sino porque el tercero de Boca lo marcaba un Palermo que estaba más lento que el Internet Explorer. Por eso, desde aquella noche, dicen que Boca le hizo pasar un papelón a River con un muletazo de Palermo. Segunda mitad de 2008, torneo Apertura. River llega con el antecedente inmediato de haber salido campeón del Clausura de ese año, con Diego Simeone como técnico. Pero la historia cambió mostrando como nunca la otra cara de la moneda. Triunfo y empate en las primeras 2 fechas, y en la tercera comenzaba una serie de 12 partidos sin ganar que se convertiría en la peor racha de la historia del club. Al mismo tiempo, River jugaba la Copa Sudamericana, quedando afuera en cuartos de final a manos de Chivas de México. Tras ese partido, Simeone anunciaba que dejaría de ser el entrenador luego del siguiente partido que se venía por el torneo local frente a Huracán. Después de ese 3-3 con el Globo, Simeone le dijo adiós a River y finalmente con Gabriel Rodríguez, coordinador de inferiores, ocupando el cargo de técnico interino, River, que ganó tan solo 2 cotejos de 19, acabó en el último lugar de la tabla de posiciones, el peor puesto en toda la historia del conjunto millonario. 8 de mayo de 2008, partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores de América. River, dirigido por Simeone, recibía a San Lorenzo, que tenía como técnico ni más ni menos que a Ramón Díaz. La ida había sido triunfo 2-1 para San Lorenzo, pero en este encuentro revancha todo iba de manera inmejorable para el millonario. 2-0, partido que además tendría luego las expulsiones de Diego Rivero a los 41 del primer tiempo y de Jonathan Botinelli a los 13 del segundo, dejando a San Lorenzo con 2 jugadores menos. Pasando en limpio, 2-0, 11 contra 9, jugando como local y avanzando a los cuartos de final de la Copa. Pero por algo este partido está en esta selección de papelones millonarios. Porque San Lorenzo en tan solo 3 minutos llegó a empatárselo. Doblete de Vergesio a los 24 y a los 27 del complementario para dejar petrificado a River tanto en el campo de juego como en las tribunas. Los aproximadamente 20 minutos que faltaban no le alcanzaron para doblegar la resistencia de San Lorenzo, que de manera increíble y heroica le arrebató la clasificación. Pero la historia no quedaría solo en esto, sino que tuvo un agregado que la convirtió en un papelón aún más grande: la declaración de Oscar Ahumada, quien era uno de los exponentes máximos del plantel. Que cuando San Lorenzo nos hizo el 2-1, el estadio se enmudeció. Y yo he jugado en la cancha de Boca ganando 2-0 y la gente de Boca se nos caía encima. Entonces yo a veces pienso que la gente se equivoca. Creo que es el momento en que más necesitamos de ellos. Y por ahí cuando se sintió ese silencio atropo, fue un silencio muy grande, se sintió después en la cancha también, ¿no? Entonces fue allí donde la penosa eliminación se transformó para siempre en la noche del Monumental con un silencio atroz. Luego de la eliminación ante San Lorenzo de Almagro, cuando River enfrentaba a Gimnasia, sus hinchas lo recibieron, tirando a la cancha maíz y pañales, algo que fue inolvidable y doloroso para sus jugadores. Antes de seguir, te cuento que si te suscribís, comentás o recomendás el canal, sería de suma importancia para seguir subiendo contenido. Aquel famoso y bochornoso episodio del gas pimienta en la Bombonera lo tuvo el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, entrando al campo de juego mientras todo era incertidumbre, con jugadores afectados, jueces sin saber qué hacer y una espera interminable hasta que finalmente el partido se suspendió. Pero así como entraron al campo de juego, los dirigentes del Millonario rápidamente accionaron para ir a Paraguay, sede de la Conmebol, a pedir que el partido no se continuara jugando y por consecuencia quedarse con los puntos. Y así fue como River accedió a los cuartos de final de aquella Copa Libertadores que terminaba
ganaba conquistando. Pero esa no fue la única aparición de River frente a los escritorios. En el año 82, luego de perder 1-0 ante The Strongest en La Paz, acudió a lo que por aquel momento era Confederación Sudamericana a pedir los puntos debido a la mala inclusión del jugador Waldino Palacios, cuyo pase no había llegado a tiempo. También le dieron por ganado ese partido a River, que además obtuvo el reconocimiento en CONMEBOL de 5 Copas Aldao como títulos internacionales. Por eso, en el mundo del fútbol dicen que River se lleva muy bien con el escritorio. 20 de mayo de 1966, Copa Libertadores de América. River juega la final contra Peñarol de Montevideo. En Uruguay ganó Peñarol 2-0 y en el Monumental River ganó 2-1. Se iba a un tercer partido. ¿Dónde? Santiago de Chile. Y River la llevaba más que bien. Ya a los 41 del primer tiempo iba ganando 2-0 y el gran Amadeo Carrizo en el arco hasta se daba el lujo de parar un remate rival con el pecho. Pero una vez más el fútbol hizo de las suyas y Peñarol lo terminó ganando por 4-2, arrebatándole a River casi de las manos esa Libertadores. El siguiente partido de River, después de la eliminación, sería frente a Banfield por el torneo nacional. Y allí fue cuando verdaderamente nació el apodo, porque desde la tribuna tiraron una gallina blanca con una cinta roja. Dato, en realidad era un gallo, pero el apodo quedó para siempre. 23 de noviembre de 2019, casi como una versión en HD para aquellos que solo conocían la historia de Peñarol por referencias. River jugaba la final de la Copa Libertadores buscando repetir el festejo de la anterior edición ante Boca en Madrid. El rival era Flamengo y la historia se repetía, pero esta vez en el Monumental de Lima, porque desde los pocos minutos el millonario ganaba. Santos Borré puso en ventaja al equipo de Gallardo, que durante el primer tiempo casi no hizo trabajar a su arquero Armani. En el complemento, Flamengo empezó a inquietar, pero ya iban 43 minutos y el marcador seguía igual. Lo ganaba River. Faltan 2 minutos. River mira cómo van acomodando el costado de la cancha la copa y piensa cómo va a festejar, quién la va a levantar, cómo van a dar la vuelta, pero aparece Gabriel Barbosa, el Gabigol, por 1, por 2, y le arrebata la copa a River. Se la sacan otra vez de las manos al millonario en una final. La misma historia que en el 66, cuando le tiraron por primera vez la gallina a la cancha. Como dijimos al comienzo, el descenso en sí queda fuera de toda discusión en una selección de papelones históricos para River o para cualquier equipo. Pero claramente, para llegar a ese desenlace debieron pasar situaciones vergonzantes o humillantes desde lo futbolístico y también desde lo institucional. Las presidencias de Aguilar, con quema de quinchos por parte de Barras y deudas millonarias con el plantel, y también la de Pasarela, que ya desde la elección comenzó con conflictos porque habían contado los votos, había perdido contra Donofrio, vuelven a contar los votos y ahí ganó finalmente Pasarela por 2 votos. Así asumió como presidente de River el Kaiser, que después fue denunciado por fraude en el pase de Buonanotte. También fue apuntado por exjugadores a los que le habría pedido dinero. Decisiones polémicas, como echar al coordinador de inferiores para poner en ese lugar a JJ López, que terminó siendo después el técnico de primera hasta el descenso. Una lista de cosas que claramente merecen un informe más largo y pormenorizado. Pero nos quedamos con 2 muestras de lo que fue el desenlace de todo este proceso en los partidos de la promoción ante Belgrano. El ingreso de hinchas desde la Popular para agredir a los futbolistas de su equipo en el partido de ida en Córdoba y la reacción violenta para darle imágenes imborrables al epílogo del proceso que llevó a River a jugar en la B Nacional. Después de que volvió a primera, le dijeron a Pasarela que en el balance se iba sin haber sacado campeón a River. Obviamente se referían a la primera división, pero él esgrimió que a River él lo sacó campeón en la B Nacional. Con un balance grosso en números negativos y nunca pudiste ser campeón como presidente. Sí fuimos campeones. De la B. Bueno. ¿Qué tiene? Está bien.